El mamado. Nadie en las sierras sabe por qué se encurda Pedro Funes. Al caer de cada domingo, más temprano en invierno, más tarde en verano, llega el hombre, bota de caña corta, camisa de seda y de mayo a septiembre, vicuña al hombro, al almacén que unos llaman de la curva y otros del rincón de Soler, porque se levanta en un lugar con álamos donde la carretera dobla para no topar el cerro, y porque la edificó hace años un catalán llamado Soler, ya difunto. Allí lo conocí. Estaba yo de paso por el caserío de Las Rabonas, un pueblito al pie de las cumbres de la Achala y a medio camino entre Villa Dolores y Minaclavero, tratando acopios, y había bajado al rincón de Soler para comprar unos elogiados quesos de cabra. Cuando lo vi, solo ante 3 botellas de vino, 2 vacías y la otra mediada, y un par de vasos, iluminado oblicuamente por travesaños de sol que daban un vívido relieve a su rostro socarrado por el aire del alto valle. No había en su cara ojos negros y grandes, frente pura, enmarcada por un pelo retinto, ondeado, que relumbraba suavemente como el de un cepillado animal, ni en todo él un volumen inútil, una línea de más, una proporción fuera de canon. De mediana estatura, cada músculo, cada vena estaba donde debía estar, y lo mismo sus prendas, que a pesar de la mamúa se ajustaban como hechas por santos a la armonía de su cuerpo y de su rostro. Aquel hombre era hermoso como un Cristo. La borrachera lo mantenía inmóvil y como suspendido en ese último borde consciente y previo a los sumideros violetas y púrpuras de la macha. Una copa más y su cabeza caería como mal degollada. Las manos resbalarían inertes, se despatarraría de cualquier manera para hacer solo un pesadísimo fardo de sueño y vino. El almacenero se arrimó servil e inútilmente. Está en pedo, todos los domingos se tranca. Vi a muchos así, aventuré. Sí, pero Pedro Funes es distinto. El hombre tenía ganas de hablar, yo de oír, y el almacén estaba vacío. Me acomodé para escuchar la historia y me la contó. Pedro Funes era un mozo de allí mismo, de familia centenaria en las sierras, afincada en ellas tal vez desde la conquista española. Su padre y su abuelo fueron hombres ricos. Con los casamientos y las herencias, las haciendas se habían ido repartiendo en hijuelas, pero de todos modos, al enviudar su madre, todavía le tocó a Pedro Funes una buena parcela por el río de Nono, tierra fértil que la mujer pronto dejó al cuidado de su hijo, yéndose a vivir a una casona amarilla, grande y amical, de Villa Dolores, donde todavía estaba. El joven Pedro Funes se hizo cargo de todo. De buen trato, trabajador, de pocas palabras, pero ni triste ni hosco, porque sabía divertirse cuando se daba la ocasión, cuidaba de su tierra, acopiaba cueros, y cuando en el valle comenzó a cultivarse el tabaco, fue de los primeros plantadores. Aunque era hombre de progreso, tenía jeep, tractor y usina, vivía en el mismo caserón de su abuelo, al pie de la Sierra Grande y apartado, seguro y cómodo. 3 o 4 peones trabajaban con él, y desde que la madre, por sus años, no fue más por el nono, se sabía que no faltaba variación de mujeres en la estancia, además de la vieja que cocinaba y lavaba para todos. A los 30 años, hermoso como una estampa, rico, sin mayores vicios, eran muchas las madres que lo buscaban, diciéndoselo a sus hijas, y las hijas que también lo buscaban sin decírselo a las madres. Fue desde luego Alicia Di Marco la que se lo llevó. Alicia era una lindísima morena, de una familia de genoveses establecidos hacía años en la Pampa de Pocho, donde iban sumando parcela tras parcela a la ya extensa comprada con las suficientes liras que trajeron de Italia. Gente previsora, honrada hasta los huesos. Tenía ya camiones y tractores, y en la ardua meseta habían levantado casi un pueblo. Eran varios hermanos, con los almacenes, secaderos de tabaco, curtiembre, tambo, casas para ellos y hasta una herrería y taller mecánico que en plena altiplanicie levantaba junto al camino el dedo azul de un surtidor de nafta. Alicia era la más hermosa de las muchachas nacidas de aquella gente.
alta, fina y fuerte a la vez, de pelo negro, ojos grandes y tiernos, era la mano derecha de su padre, don Alceo, el mayor de los hermanos Di Marco, a quien llevaba las cuentas y los papeles. Pedro y Alicia se conocieron por cosas de intereses, pero pronto se olvidaron de estos para enamorarse como casi tenía que suceder. Cuando la gente supo, primero la simpatía y luego el formal noviazgo, advirtió que ello corroboraba lo previsible. Es decir, que no había en el valle muchacha como Alicia para Pedro Funes, ni hombre correspondiente para ella mejor que éste. Y hasta resultó una alegría, señor, que no hubiera venido mujer ni hombre de afuera. Y eso que ni Pedro Funes ni Alicia Di Marco vivían enterrados en el valle, sino que conocían otras tierras y ciudades y viajaban con frecuencia. Buenos Aires, Mar del Plata y hasta Europa, que se lo llevara a uno o al otro. Fue pues casi con júbilo de hermanos o de padres como la gente veía pasar los domingos por la mañana al jeep blanco de Pedro Funes, despertando los sauces y los ecos de la sierra rumbo a la Pampa de Pocho, por San Jerónimo, por Pachango, por Mojigasta. Saludaba con un ademán a los amigos que encontraba en el camino y todos le contestaban también con la mano en alto y una risa, un gesto o un piujuju cordial, porque sabían para dónde iba. Cuando alguien le preguntaba: ¿y cuándo se casa, Pedrito?, él eludía la respuesta, hasta que un día pudo decir: de aquí a un mes, el 5 de marzo, amigo. ¿Cae en sábado? Sí. Sábado y domingo, pues. El sábado con los novios y el domingo sin ellos se prolongaría la fiesta. Y siendo febrero época de forasteros para la sierra, vendría gente de cuanto lugar tuvieran parientes, amigos o clientes, los Di Marco o los Funes. Sí, 300 o más fueron los invitados, y ya desde el amanecer del sábado, la gente a lo largo del camino, en El Faro, en Santa Teresita, en Brochero, en Nono, comenzó a contar los camiones, los automóviles y hasta los sulkis y las motocicletas que iban carretera arriba rumbo a la empalmerada Pampa de Pocho. Poco después de mediodía vieron pasar al cura de Nono en su viejísimo Dodge y nadie dudó que Pedro Funes había salido ya, tal vez de noche o mejor al filo del alba, en el momento justo en que cada uno de los que bichaban dejó de mirar el camino. Claro que de preguntarse sobre esto, todos los vecinos entre sí hubieran advertido con sorpresa que Pedro Funes aún debía de estar en su casa porque nadie lo había visto pasar. Pero ninguno se ocupó de eso, y cada cual pensó que era solo él quien había dejado de escapar a Pedro Funes. También lo creyó mi narrador, según me dijo, hasta que a eso de las 7 de la tarde, todavía con luz, pero cuando ya el cura de Nono, la novia y todos lo estarían esperando 12 leguas más al norte, increíblemente vio aparecer borracho a Pedro Funes. Me pareció soñar, señor, o por lo menos estar viendo un sueño, prosiguió el almacenero. La poca gente que lo acompañaba en el almacén se abrió para dar paso al hombre, como en un abanico de preguntas tácitas. Por fin, alguien rompió el silencio para sacarse de encima aquel irrespirable asombro. «Llegará tarde, Funes». Pedro Funes los miró todos con ojos opacos de mamado y dijo algo borroso y sin sentido. Después se sentó ahí donde ahora estaba y pidió «vino», de una manera imposible. Los prudentes se fueron contándose los pasos. 3 o 4 se quedaron para hacerlo entrar en razones hasta que el hombre sacó el revólver y volvió a gritar «¡Vino, carajo!», golpeando como un loco la mesa con el arma. Entonces le llevé las botellas. ¿Qué otra cosa podía hacer? Y Pedro Funes entró a chupar despacio, como si tuviera rabia, así como usted lo ve ahora. De Las Rabonas a Pocho hay casi 2 horas de camino. Alguien llevó el aviso o vinieron sin él desde la casa de la novia para ver qué pasaba. A eso de las 9 de la noche, una camioneta frenó en el rincón de Soler con un chirrido de frenos y cubiertas. De ella bajaron deprisa, simultáneos, los 4 hermanos de la novia, tan serios como un velorio. Pero nada pudieron hacer. Pedro Funes había caído hacia adelante, exánime de la tranca.
Lo arrastraron para afuera a puntapiés y lo dejaron tumbado en la vereda como a un muerto caliente. Enseguida, los Di Marco saltaron a la camioneta, que partió como un tiro para desandar lo andado. El noviazgo quedó roto. Una semana después, Alicia Di Marco se fue a vivir a la ciudad de Córdoba, donde, naturalmente, pronto se casó con otro. Desde entonces, y habían pasado ya 10 años, existían dos Pedro Funes. Uno, el de todos los días y de antes, cortés, leal, trabajador y de palabra. Y otro, el que se emborrachaba con fría y resuelta voluntad, embebiéndose hasta la idiocia, hasta caer de bruces sobre el vino volcado, incluso lastimándose a veces al rebotar la frente sobre los vasos. Nunca explicó nada ni dijo una palabra, ni hizo un ademán o empezó un gesto que de alguna remota manera diera pie para empezar a comprender. Por eso, y hasta hoy, nadie en la sierra sabe por qué los domingos, cada domingo y todos los domingos, furiosa, lúcidamente, se mama Pedro Funes. Adolfo Pérez Lasky.